Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, listos para sumergirse en un nuevo tema que les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que, sinceramente, tiene todos los ingredientes de un auténtico culebrón de alto voltaje. Hablamos de Kerem Bürsin, y lo que parece ser un plan de venganza contra antiguos amigos de Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. El título lo dice todo y a medida que avancemos, van a ver cómo las piezas de este rompecabezas se van encajando para revelar una historia fascinante y, quizás, un poco dolorosa para algunos. Antes de que nos adentremos de lleno en los detalles jugosos, les recuerdo la importancia de darle ese botoncito rojo de suscribirse. Si aún no lo han hecho, no esperen más. Aquí les traemos siempre la información más fresca y analizada sobre sus celebridades favoritas, y suscribiéndose se aseguran de no perderse nada. Además, un like a este vídeo siempre nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. Parece que el mundo de las relaciones y los dramas mediáticos nunca deja de sorprendernos, ¿verdad? Y cuando involucra a nombres tan conocidos como Kerem Bürsin y Hande Erçel, la atención se dispara. Ambos han sido una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía, y su separación, aunque ya tiene un tiempo, sigue generando suspiros y especulaciones. Pero hoy, no vamos a hablar tanto de su relación pasada, sino de las secuelas que ésta podría estar provocando en el presente. La información que ha llegado a nuestros oídos, y que ha sido recogida por varios medios, sugiere que Kerem Bürsin estaría orquestando una especie de retaliación o venganza. Y el objetivo, nada menos que viejos amigos de Hande Erçel. ¿Cómo ha surgido esta historia? Bueno, todo parece estar ligado a una serie de eventos y declaraciones que se han producido recientemente. Se rumorea que ciertos individuos, que alguna vez fueron cercanos a Hande, habrían estado haciendo comentarios o tomando acciones que no han sido del agrado de Kerem. Y cuando hablamos de no del agrado, créanme, es un eufemismo bastante suave. La noticia apunta a que Kerem no está tomando esto a la ligera y que estaría utilizando su influencia y sus recursos para dar una lección a estas personas. Es importante destacar que hasta ahora, esto se mantiene en el terreno de los rumores y las especulaciones. No hay declaraciones oficiales contundentes por parte de Kerem Bürsin ni de Hande Erçel. Sin embargo, el hecho de que varios portales de noticias turcos estén cubriendo esta historia con tanto detalle sugiere que hay algo más que simples habladurías. Los medios a menudo tienen sus fuentes, y cuando un tema se vuelve tan recurrente, es porque la información tiene cierta base, aunque todavía esté envuelta en un halo de misterio. ¿Y quiénes serían estos viejos amigos? Aquí es donde la cosa se pone más delicada y a la vez más intrigante. Los reportes apuntan a personas que en su momento formaron parte del círculo íntimo de Hande, quizás amigos de la infancia, de la universidad, o incluso colegas con los que compartió proyectos importantes. La teoría es que estos amigos, tras la ruptura con Kerem, habrían tomado partido o habrían dicho cosas que no favorecieron la imagen de Kerem o que simplemente lo hirieron. Y Kerem, al parecer, no olvida ni perdona fácilmente. Los mecanismos de esta supuesta venganza no están del todo claros, pero las especulaciones varían. Algunas fuentes sugieren que podría tratarse de una campaña de desprestigio en redes sociales, filtraciones de información comprometedora, o incluso la exclusión de estos amigos de ciertos círculos sociales o profesionales en los que Kerem tiene influencia. Otros van más allá y hablan de maniobras más sutiles, como utilizar su poder mediático para opacar los proyectos de estas personas o para hacerles sentir incómodos en el ambiente del entretenimiento. Hay que ser cautos y recordar que la vida de las celebridades, y todo lo que rodea sus relaciones, a menudo se magnifica y se distorsiona en los medios. Lo que para nosotros puede ser una simple charla entre amigos, para ellos puede tener repercusiones enormes. Sin embargo, si la información que circula es cierta, estaríamos presenciando una faceta de Kerem Bürsin que pocos conocían. Un lado calculador capaz de orquestar planes a largo plazo para ajustar cuentas pendientes. ¿Por qué Kerem se sentiría tan afectado por la opinión o las acciones de los amigos de Hande? Quizás sea por un sentido de lealtad hacia Hande a pesar de su separación, o tal vez por un resentimiento personal. Es posible que él sienta que estos amigos no lo trataron bien durante su relación, o que ahora, después de la ruptura, están disfrutando de su desgracia. En el mundo del espectáculo, las alianzas pueden ser muy volátiles, y la lealtad a menudo se pone a prueba. Si Anal
Izamos un poco la personalidad de Kerem Bürsin que conocemos públicamente, se le suele describir como alguien apasionado, intenso y muy comprometido con sus proyectos. Si bien esta imagen no encaja directamente con la de un vengador calculador, es cierto que todos tenemos diferentes facetas, y las presiones y los dramas personales pueden sacar a relucir aspectos de nosotros mismos que desconocíamos. Por otro lado, también es importante preguntarse qué tan viejos son estos amigos y cuál fue su rol en la relación de Kerem y Hande. ¿Fueron ellos quienes influyeron en la separación? ¿O simplemente están apoyando a Hande en su nueva etapa? Las respuestas a estas preguntas son cruciales para entender la motivación detrás de la supuesta venganza de Kerem. Podríamos estar ante un caso de celos, de orgullo herido, o incluso de una estrategia para proteger la imagen de Hande o la suya propia en el futuro. A veces las acciones que parecen irracionales tienen una lógica interna, por retorcida que parezca. Y en el mundo del estrellato, donde cada movimiento es analizado al milímetro, las pequeñas rencillas pueden escalar rápidamente. Los medios turcos, en su afán por dar primicias, suelen ser bastante gráficos en sus descripciones. Se habla de golpes bajos, de campañas negras y de un juego peligroso. Si bien debemos tomarnos todo esto con cautela, el hecho de que haya una cobertura tan extensa y persistente sobre este tema no puede ser ignorado. Imaginemos por un momento que esto es cierto. ¿Qué implicaciones tendría para Kerem Bürsin? ¿Podría su imagen verse afectada negativamente si se confirma que está actuando de esta manera? En el mundo del entretenimiento, la percepción del público es fundamental. Los fans pueden ser muy leales, pero también pueden ser implacables si sienten que su ídolo se comporta de forma poco ética o vengativa. Por otro lado, ¿qué hay de Hande Erçel? ¿Está al tanto de estas supuestas acciones de Kerem? ¿Le incomoda? ¿O quizás lo aprueba? La verdad es que no tenemos forma de saberlo con certeza. Es posible que ella esté tratando de mantenerse al margen de cualquier drama y de seguir adelante con su vida, pero las redes que se tejen en torno a su persona son complejas. Este tipo de historias nos recuerdan que a pesar de la fama y el glamour, las celebridades son seres humanos con emociones, resentimientos y, a veces, con ganas de ajustar cuentas. El mundo del espectáculo es un campo de batalla en sí mismo, donde las rivalidades pueden ser intensas y las alianzas frágiles. Analizando el posible trasfondo, podríamos especular que Kerem siente que estos amigos, al haber estado cerca de Hande, conocen aspectos de su vida que no quiere que salgan a la luz o que han sido malinterpretados. O tal vez simplemente considera que han sido desleales a su amistad, o que han intentado manipular la narrativa de su relación y su ruptura. También es posible que esta historia sea, en parte, una creación de los medios. En la industria del entretenimiento, a menudo se buscan las narrativas más dramáticas para atraer la atención del público. Un conflicto entre un actor popular y los amigos de su expareja es material de primera para los tabloides. Sin embargo, la consistencia de los reportes en diferentes medios turcos sugiere que hay un hilo conductor, una información que se está propagando. Y si bien no podemos afirmar con total certeza que Kerem Bürsin está ejecutando un plan de venganza, las señales apuntan en esa dirección. La pregunta clave es, ¿qué significa esto para el futuro? Si Kerem está realmente enfrascado en esta batalla, podría estar invirtiendo energía y recursos que podría dedicar a su carrera. Y si sus acciones son descubiertas o malinterpretadas, podría dañar su imagen pública. En resumen, la información que circula es intrigante y da para pensar. Un Kerem Bürsin que parece estar jugando un juego de poder y venganza contra el círculo de amigos de Hande Erçel. Un drama que, aunque aún no esté confirmado oficialmente, está capturando la atención de los medios y de los seguidores. Lo que podemos sacar de todo esto es que las relaciones en el mundo de la fama son increíblemente complejas. Las lealtades se ponen a prueba, los resentimientos pueden perdurar y las acciones, por sutiles que sean, pueden tener consecuencias significativas. Es fundamental recordar que, a falta de declaraciones oficiales, todo lo que estamos discutiendo se basa en informes de medios y en especulaciones. Debemos ser críticos con la información que consumimos y no dar por sentado que todo lo que se publica es la verdad absoluta. Pero la historia, en sí misma, es un recordatorio de que detrás de las sonrisas y los flashes, hay personas con vidas complejas y emociones intensas. Y a veces esas emociones pueden llevar a acciones que, al menos desde afuera, parecen dignas de un guión de telenovela. Continuaremos atentos a cualquier desarrollo en esta historia. Y mientras tanto, les animo a que reflexionen sobre lo que
Hemos discutido hoy. ¿Creen que Kerem Bürsin está buscando venganza? ¿Por qué creen que lo haría? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, que me encantaría leerlas y debatir con ustedes. Y antes de irnos, como siempre, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante. Compartan este vídeo con sus amigos para que todos estemos al tanto de los últimos chismes del mundo del espectáculo. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por acompañarnos una vez más, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.